Curso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. El cristianismo desde el punto de vista del Islam, por el Dr. Miftah, con la traducción del Sheikh Suhail Azad. Bismillahirrahmanirrahim. En la presencia de Sheikh Suhail nosotros preferimos no hablar español, ¿no? Porque después nos va a presentar una lista de los errores que hemos hecho. Bueno, le presento a mi querido profesor Hojjatul Islam, Dr. Miftah. Él ha estudiado la jurisprudencia islámica, es un religioso y a su vez tiene doctorado en la teología y ha estudiado sus profesiones, estudió en catolicismo. Hace más de 20 años tiene estudios en catolicismo. Y tenemos una universidad, son muy pocos profesores que tenemos que ya tienen todos los estudios concentrados en el cristianismo. Y él después les va a explicar por qué razón un religioso musulmán shia necesita saber tanto del cristianismo. Él ha traducido y ha escrito muchas obras en persa sobre el cristianismo, sobre la iglesia, y muchos de ellos tienen una visión, nos muestran una visión real de la iglesia. Él estaba en Vaticano estudiando y hoy en día es uno de los más destacados sobre historia de la iglesia aquí en esta ciudad. Como él tenemos otro profesor que se llama Mohammad Ali Shomoli, que él también era director de tesis del profesor, y son muy pocos, la verdad, y son también muy cercanos a la iglesia, aunque con una visión crítica, pero igual cercanos. Y esto es algo que hoy queremos, inshallah, descubrir. Al comienzo quisiera dar la bienvenida a todos ustedes en la ciudad de QOM y la República Islámica de Irán. Como vamos a hablar acerca del catolicismo, estoy obligado a hablar de eso. Si hay alguna pregunta o interrogante que tengan, pues al final del discurso podría hacer. Al comienzo quiero hablar un poco acerca de los seguidores de las distintas religiones en Irán. Como les decía al comienzo, quisiera hacer un pequeño resumen sobre las demás religiones acá en Irán. Ustedes saben muy bien que la gran mayoría del pueblo iraní es musulmán, y se puede decir que quizás sea el único país en el mundo que su mayoría son chiíes. Pero de todos modos, desde tiempos muy antiguos siempre convivieron otras religiones también, seguidores de otras religiones aquí. Uno de los más importantes son justamente los judíos, que nosotros llamamos Kalimí. Kalimí significa aquel que habló con Moisés, le llaman Kalimullah, que habló con Dios, digamos. Moisés habló con Moisés, entonces le llamamos Kalimí. Del mismo modo también los cristianos, que la gran mayoría son cristianos occidentales. La gran mayoría de los cristianos en Irán vuelven a raíces muy antiguas, la mayoría son asirios y armenios. Y hay algún grupo de cachorros de cristianos que son inmigrantes de otros países. También existen algunas iglesias protestantes. También existen seguidores del zoroastrismo, que es una de estas religiones antiguas de Irán, de antigua Persia. Después hay un grupo en el sur de Irán que se llaman los Mandarían, que son seguidores de Juan el Bautista. Estas religiones son consideradas religiones oficiales en Irán y que pueden de alguna manera desarrollar todo tipo de actividad sin ningún tipo de problema. En realidad hay que observar que después del triunfo de la revolución, las actividades de evangelización y de difusión del cristianismo fueron limitadas. No se les permite poder evangelizar, aunque de alguna forma siempre tienen su manera de evangelización. Pero bueno, en resumen se debe decir que no existe ningún tipo de problema entre los musulmanes y los seguidores de las demás religiones aquí en Irán. Es por eso que los problemas de seguridad y la crisis que aparecen en países como Pakistán, Irak, Afganistán, acá en Irán no existen.
Bueno, los únicos que podríamos decir que existe, hay veces, algunos problemas son con algunos grupos de protestantes que insisten en el proceso de evangelización, digamos, sus movimientos de difusión del protestantismo de forma secreta. Entonces ahí hay veces sí hay una... En general existe una vida pacífica y, digamos, una convivencia pacífica entre los distintos grupos religiosos en Irán. En la constitución de la República Islámica de Irán, ellos son considerados como minorías religiosas y son oficiales, digamos, especialmente la gente del vínculo, los cristianos, los judíos, los cristianos, y además tienen en el Parlamento representantes de cada. Lo que quiero tocar también como otro punto es las investigaciones acerca de las religiones en Irán. Como los demás países, en Irán existe desde hace mucho tiempo, quizás más de 70 años, especializaciones académicas en nuestras universidades acerca de las religiones y el estudio de las religiones. Pero en la ciudad de Qom existen en el seminario islámico fundaciones especializadas, dedicadas al tema de la investigación acerca de las religiones desde hace 15 años. Dentro de estas instituciones existe la Universidad de Religiones Comparadas o de Religiones, que yo soy parte de la universidad. Nosotros tratamos de hacer investigaciones especializadas acerca de las demás religiones, especialmente el cristianismo. Entonces estamos dedicados un poco a eso. Porque creemos que para tener un trato con las demás religiones, los demás seguidores de las religiones, debemos conocer sus creencias. Del mismo modo, en el trabajo de investigación tradujimos muchos textos e investigamos muchos otros, digamos, de nuestra autoría, y esos fueron editados. Uno de estos libros es Las enseñanzas de la Iglesia Católica, catequesis, que con 2 personas la tradujimos. Y cuando muchos invitados, digamos, vienen a visitarnos, se dan cuenta que nosotros hemos traducido algunos de sus textos originales y que los editamos y acá la gente lo lee y tiene, digamos, acceso a ellos, me parece muy interesante. Dice, la misma semana pasada, cuando nos presentó a una serie de monjes que vinieron a visitar nuestra universidad, nosotros la primera vez que vimos un país que no es cristiano, que traduce o que edita libros. Nosotros estos libros los traducimos como libros de referencia, digamos, para el estudio y la investigación de los libros originales. Lo importante es que, más allá de, digamos, del valor académico que pueda tener este tipo de traducción, es interesante para ellos ver esa apertura mental que tenemos nosotros frente a las demás religiones. En realidad nosotros a través de ese tipo de movimientos estamos mostrando el estatus y la calidad que tenemos en crear una convivencia pacífica y un estado de tolerancia entre las demás religiones. A pesar de que existen obviamente muchas diferencias a nivel creencia con las demás religiones. De todos modos, nosotros no creemos que esas diferencias que existen a nivel creencia entre las diferentes religiones vayan a ser un motivo, digamos, válido como para ser testigos de la violencia que estamos siendo testigos en los países que existen problemas entre musulmanes y musulmanes. Bueno, estos eran 2 puntos que quería tocar de forma de introducción. Ahora voy a entrar al tema de la historia. Como ustedes saben, se podrían tocar muchísimos temas acerca del catolicismo, del cristianismo, pero voy a indicar simplemente algunos puntos fundamentales. Del mismo modo que ustedes saben, el cristianismo nace o se origina del judaísmo. Nosotros vemos al cristianismo junto con el judaísmo y el islam como las religiones abrahámicas, y creemos que las 3 religiones tienen un origen divino, son 3 religiones celestiales. A manera de ejemplo, si ustedes ven algunas de las leyes prácticas del judaísmo, por ejemplo, van a encontrar mucho parecido con muchas leyes o algunas leyes de nuestra religión. En especial el tema del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, que es una creencia común. Lo interesante es que los cristianos dicen que ellos creen en un solo Dios.
a pesar de que, como ustedes saben, en el análisis que ellos hacen del monoteísmo hay mucha diferencia entre nuestro monoteísmo y el de Lo que quiero decir es que al fin y al cabo el cristianismo es una religión divina con un origen celestial y es por eso que debería ser la continuidad del judaísmo en sus creencias. Cuando nosotros vemos en los textos sagrados las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que en realidad no debería haber cambiado nada de las enseñanzas de Moisés. Pero desgraciadamente después de la época de la venida de Jesús se ha exagerado mucho su posición y hicieron de él alguien más allá de los límites de la humanidad. Que como ustedes saben, esto tiene que ver con las enseñanzas de Pablo, y nosotros vemos que a partir de Pablo comienza la tergiversación del cristianismo. Bueno, puede ser que esto tenga que ver con que, si queremos, digamos, ver a Pablo, la personalidad de Pablo con una visión optimista, tenga que ver con que él quiso presentar una doctrina conforme o acorde a las enseñanzas de Grecia. Entonces, como en la historia de Grecia aparecen estas multidivinidades o digamos muchos dioses, puede ser que él quiso presentar su creencia de esa forma, entonces transformó el monoteísmo judío en lo que después termina siendo la Trinidad. Bueno, yo igualmente en esta reunión no quiero introducir, digamos, este tema de una forma técnica y precisa, simplemente estoy tocando como algo, digamos, para tener en cuenta las referencias, pero lo que se debe saber es que después de la época de Jesús hubo una nueva página en el cristianismo. En realidad lo que queremos decir es que a partir de esa época el cristianismo ya no está basado en la revelación, sino que las ideas humanas comienzan a intrometerse con el tema del Pablo que hemos hablado, y especialmente esto de las doctrinas de Grecia. Bueno, esto es quizá lo que ocurre al comienzo, los principios del cristianismo, hasta que en el siglo IV el cristianismo, digamos, es considerado una religión oficial, y lo que ocurre después a partir del siglo V en adelante es esto de considerar a la Iglesia católica como superior. به اعتبار ادعایی که مطرح میکنه که حضرت عیسی پتروس رو جانشین خودش قرار داده dice, bueno, basados en el pensamiento de que como Jesús estableció a Pedro como su sucesor y supuestamente la iglesia tendría que representar la sucesión de Pedro, entonces consideran que son superiores a las demás iglesias. اعتبار اینکه میگه عیسی پتروس رو جانشین خودش قرار داده، پس ما چون در کلیسای روم هستیم و جانشین پتروس هستیم، در سایر کلیساها و البته میدونید که این es simplemente una pretensión de la iglesia católica y no es aceptada por las demás iglesias. قبول نداره. البته با توجه به اینکه en realidad ellos saben muy bien y aceptan el hecho de que Pedro es el sucesor de Jesús, pero eso no significa que de forma exclusiva la iglesia de Roma sea digamos, la continuidad de la sucesión de Pedro. Eso lo pueden leer muy bien en el libro de historia de la iglesia católica de Hans Kung. Bueno, al fin y al cabo, esta es la idea de la iglesia, que ellos son superiores a las demás iglesias, pero lo interesante es que ellos no solo se conformaron con la superioridad espiritual, sino que también comenzaron un movimiento de lograr una superioridad material, o sea, a nivel terrenal también. Bueno, dentro del movimiento de la iglesia comenzaron ellos a cambiar muchísimas de las normas, de las leyes. Cuando Pablo, digamos, se aleja de las doctrinas y de los rituales del judaísmo, comienzan a darse cuenta que en realidad necesitaban una serie de ritos, entonces crean los 7 sacramentos. Es decir, que la misma iglesia que se había dejado y había prescindido de las normas, del corpus, digamos, legal, comienza nuevamente a darse cuenta que necesitaba una serie de normas para continuar. Los grupos que en los primeros siglos habían sufrido, muchos de ellos mismos se hacen, digamos, comienzan a perjudicar a los judíos. En la legislación de las normas ellos no creen que tienen que basarse en la revelación, entonces muchas veces simplemente hacen de la ley una ley más suficiente.
y en pro de poder fortalecerse terrenalmente, materialmente, entonces comienzan a tener una serie de relaciones con los reyes, los emperadores, hasta el momento del medioevo, que llegan, digamos, al auge y a la cima, a la cumbre de su poder. Ese oscurantismo que ustedes leen en la historia de la Iglesia es básicamente por ese objetivo de querer lograr ese fortalecimiento, esa superioridad material. Eso es, según lo que dice Hans Kuhn, justamente la búsqueda del poder, lo que hace que en el siglo XI, por ejemplo, aparezcan iglesias como ortodoxas. Del mismo modo, la existencia de las cruzadas en el siglo XII ocurre también el tema de la Inquisición. Se desarrolla una serie de carencias, de corrupciones, digamos, de esa forma que la misma Iglesia ya no puede negar. Si nosotros queremos, digamos, leer la historia del cristianismo con una visión crítica, entonces nos damos cuenta que existieron durante la historia de la Iglesia muchísimos excesos, muchísimos extremismos. Como ejemplo, por ejemplo, vemos el tema de haber prescindido de las normas y de las leyes que el mismo Jesús había puesto. El tema de la creencia de la divinización de Jesús, por ejemplo, o de la filiación de Jesús, de haberlo transformado de un ser humano a un Dios o hijo de Dios. La creencia en el pecado original y el hecho de que el ser humano nace con un estatus de pecador y que no tiene ningún tipo de posibilidad de poder cambiar. Que supuestamente todos estos problemas con la venida de Jesús va a solucionarse. Entonces podríamos resumirlo como ejemplificación. El hecho de que primero ellos, digamos, subestiman al ser humano, le dan un nivel muy bajo al ser humano, y luego dicen que, bueno, tiene una mano divina que Jesús lo levanta para transformarlo en el Hijo de Dios. Si queremos compararlo con las enseñanzas del Islam, nosotros tenemos, por ejemplo, que el ser humano es considerado islámicamente como Jalifa de Allah, o sea, el vicerregente de Dios. Fíjense la diferencia que existe entre el honor que tiene el ser humano, como Dios lo honra al ser humano con lo que la imagen que da el cristianismo. Por ejemplo, los cumplidos, digamos, esta cuestión que se llama el monacato a través de las enseñanzas de la diferencia que tiene. Por ejemplo, enseñanzas como el tema del divorcio, la prohibición del divorcio en el cristianismo, que digamos, hace que los cristianos, al fin y al cabo, la gran mayoría no quieran cumplir con el matrimonio, o directamente no cumplan con las condiciones. Por ejemplo, el tema del celibato en la religiosa de la Iglesia y cómo después eso afecta en el grado de corrupción que se va a dar a nivel. Estos son algunas de las muestras y los ejemplos de estos excesos, estos extremismos que se dieron en la Iglesia Católica. Aunque nosotros, además de, digamos, a pesar de todas estas diferencias que existen y de estas críticas que hacemos al cristianismo, también debemos salvar que existen muchos puntos en común en la creencia, que con, digamos, la existencia de este tipo de puntos en común nosotros podemos tener un trato especial con los cristianos. Voy a hacer digamos, un pequeño resumen sobre esto. Las bases de la religión son dos cosas: el comienzo, el origen del universo Dios, y la resurrección, la vida de Dios. Estas son las bases de todas las religiones divinas y celestiales que nosotros tenemos justamente estas bases en común con el judaísmo y el cristianismo. A pesar de que el cristianismo, digamos, define a Dios como un trinitario, pero así todo en el concepto de monoteísmo consideran que Dios es el origen del universo, es el creador del universo. Y del mismo modo se pueden encontrar, digamos, muchas normas en común en las dos religiones. A pesar de que, bueno, ya muchas veces ellos se alejaron quizás de las principales enseñanzas divinas, especialmente en las normas, que muchas veces también hubo una mezcla entre las enseñanzas divinas y las enseñanzas humanas, pero así todo se pueden conseguir muchas cuestiones que son puntos en común en las dos religiones. Una de las cuestiones que son puntos en común entre el shiismo, por ejemplo, y el cristianismo es que nosotros creemos
en la autoridad del ídolo y la tradición. Bueno, en realidad la interpretación que ellos hacen de la sunna o de la tradición es que también la misma tradición de la Iglesia es una continuidad de la tradición profética. Entonces, su propio comportamiento es considerado sunna también. Es por eso que ellos consideran que al fin y al cabo la Iglesia termina siendo una especie de liderazgo, ¿no?, para la cristiandad, y es por eso que también tenemos un parecido con el concepto de imamato en el chiismo. Nosotros conocemos que el imam es el líder. El rol de los religiosos o de, digamos, las autoridades eclesiásticas también es importante en las religiones, aunque bueno, en el medioevo hemos sido testigos de muchos excesos que se vienen. El otro punto que también es un punto en común entre las dos religiones es la relación entre fe y acción. Nosotros creemos que la fe tiene que ir de la mano de la acción para poder considerarse una fe. A diferencia de los protestantes, que ellos consideran que en realidad hay que hacer hincapié en la fe más que en la acción. En resumen, digamos que es el tema ritual el que hace de estas dos religiones, digamos, que crea un puente en común. Ustedes, como ya lo saben, en la Iglesia Católica hay mucha más importancia que se le da a los rituales, además de los sacramentos, digamos, que la Iglesia otorga como obligatorios. Hay otro tipo de rituales que también son parte del comportamiento de la Iglesia, como es el tema del cigarro o las visitas. Como ustedes saben muy bien, en el chiismo, por ejemplo, se da mucha importancia a la visita a los templos, a los profetas, a los imames, cosa que en el catolicismo también se da, diferente al protestantismo, que al igual que el mundo sunita tampoco existe. Del mismo modo, el tema de las súplicas, así como nosotros tenemos libros especializados en súplicas, dedicados al tema de las súplicas para días especiales, a tiempos especiales, también los cristianos tienen libros de súplicas especiales. Del mismo modo, y desde el último punto de esta sección de los parecidos, de los puntos en común, está el tema de la shafá o la intercesión, que nosotros creemos que, además de que uno tenga fe y que tenga que accionar bien, si tiene algún tipo de culpa o algún tipo de, digamos, de deficiencia, la intercesión del profeta o de los imames puede servirle para la salvación. Del mismo modo, en el cristianismo existe esa idea de que puede haber una intercesión, aunque ellos, bueno, fueron al extremo, ¿no? Están ya en el extremo de intercesión donde quien intercede con todo. Estos son algunos de los puntos en común que tenemos, los parecidos entre el chiismo y el catolicismo. Bueno, lo que yo quisiera, digamos, de manera de resumen, plantearles es que, bueno, si bien nosotros creemos que el Islam hoy en día es la verdadera religión, la religión que se debe seguir, así todos estos puntos en común con las demás religiones siempre abren puertas hacia un encuentro y hacia una forma de poder tratar con los demás seguidores de las demás religiones en pro de una convivencia pacífica. Es decir, de la misma forma que nos enseña el comportamiento y la conducta del profeta y los imames, de cómo ellos miraban a los seguidores de otras religiones, la forma en que ellos los trataban, es que siempre debemos mirar a las demás religiones y a sus seguidores con una mirada de amor, con una mirada, digamos, de afecto, y sin olvidar los puntos de diferencia que tenemos a nivel de. Es decir, nosotros, uno de los puntos fundamentales que tenemos de unión con ellos es que todos creemos en Dios. Entonces, eso debe ser suficiente como para poder pararnos en un frente en común en contra de aquellos que son incrédulos y que no aceptan la existencia de Dios. Entonces, ya ese es un puente de encuentro con los seguidores de la hermana. Es decir, en un mundo en donde la creencia de Dios ya está siendo mínima, en un mundo donde la religiosidad ya casi no tiene mucho valor, debemos unirnos a los demás seguidores de las demás religiones y salir a defender esa creencia en Dios y esa religiosidad. En realidad, bueno, ya como último punto, ustedes que viven en países occidentales tienen una responsabilidad mucho mayor que la nuestra, que estamos acá en la República Islámica de Irán. Digamos, el trato con las demás religiones, con los seguidores de las demás religiones, es un trato de encuentro, de diálogo y de un buen trato para salir a defender nuestras propias creencias. En realidad, si ustedes quieren ver, digamos, la antítesis a nuestra teoría, vean grupos como Al-Qaeda, como los talibanes, como el Daesh, que es el movimiento de Tafidíes. Ahí se van a dar cuenta que ellos en realidad están clavando un puñal al Islam en vez de salir a defender su creencia a través del comportamiento que hacen
frente a los demás. Es imposible poder, digamos, definir, poder enseñar el Islam, poder, digamos, presentar al Islam a los demás a través de la violencia. Desgraciadamente, el comportamiento de este tipo de grupos viene a reconfirmar las acusaciones que Occidente siempre hizo en contra del Islam. Desgraciadamente, su comportamiento confirma eso. Así como ustedes saben muy bien, una de las acusaciones que se hace por parte de los occidentales al Islam es justamente el hecho de que la expansión del Islam se dio a través de la violencia y de la espada. Todo el desarrollo histórico del Islam a través de la expansión islámica en la época del segundo califa, por ejemplo, o bien las cruzadas y la violencia que se desarrolló entre las dos religiones, o la violencia de la cual fuimos testigos en la época de los otomanos, del Imperio Otomano. Todo eso viene a reconfirmarlo, la violencia de este tipo de grupos como los talibanes. Nosotros desde nuestra postura intentamos a través del diálogo con los diversos grupos demostrar esa verdadera imagen del Islam, que es una imagen de diálogo, de encuentro, una imagen de buen trato y de afecto. Entonces, nuestra obligación un poco es tratar de cambiar esa mala imagen que se tiene de un Islam que no es real. Nuestro pedido a ustedes es que, bueno, desde la postura de ustedes, cada uno de nosotros que están, digamos, en su propia vida, un encuentro con los demás, la forma de poder mostrar el verdadero Islam, la forma de poder difundir, si uno quisiera difundir sus propias ideas, es a través del buen trato, a través del afecto, a través del diálogo, a través del encuentro y de alguna convivencia, de tratar de hacer una crítica justamente a esos grupos que tratan de imponer el Islam a través de la fuerza, o matando a los no musulmanes, o directamente obligándoles a ser musulmanes por la fuerza. Tratar de mostrar el verdadero Islam y que la gente se dé cuenta que eso que ocurre en esos grupos es totalmente distante a la realidad. Bueno, yo les agradezco que nos hayan escuchado y estoy viendo que algunos de ustedes están muy cansados seguramente por el viaje, así que Dios les bendiga, les recompense. Y si hay alguna pregunta. Tengo una pequeña pregunta cuando has comentado las parecidos o similitudes entre las dos religiones. Yo he hecho en falta, quizás no lo he entendido demasiado bien, pero he hecho en falta el tema de la importancia, quizás en el tema de la intercesión del profeta o de los imames, el tema de la importancia que tiene en las dos religiones para los musulmanes shia el martirio de Hussein, o para los católicos el martirio de Jesucristo, como dicen que murió en la cruz y todo esto. Dice, yo el tema que toqué de la intercesión fue un tema general dentro de lo cual se encuentra la intercesión de Hussein. Me imaginaba que iba por ahí. Sería parte, digamos, de lo básico. Pero igualmente tampoco toqué específicamente el tema de Imam Hussein porque yo encontré en algunas investigaciones escritas en inglés que se piensa que es exactamente lo mismo, lo que ocurrió, digamos, con el martirio de Hussein y con la muerte de Jesús es exactamente lo mismo, y eso no es así. El punto de diferencia que es fundamental entre las dos formas de intercesión es que, como bien dije antes, en el cristianismo, por el tema del pecado original, que supuestamente uno nace pecador, se lo ha denigrado tanto al ser humano que necesita Jesús martirizar para poder, digamos, salvarlo. En el tema no es así. El hombre tiene la mayor honra, es, digamos, el mejor de las criaturas, y por eso que él tiene la capacidad de autosalvarse, digamos, a través de su fe y su acción. La shafa'a, que es la intercesión, es complementaria. O sea, en el caso de que un hombre haga todo lo posible por salvarse, pero tenga cierta culpa, tenga ciertos pecados, entonces el intercesor, digamos, le ayuda y le complementa para poder salvarse. Claro, no es que uno, digamos, no tiene la forma de poder salvarse y que solamente, por ejemplo, el intercesor lo salva. Entonces es un punto fundamental de diferencia, por eso que nosotros lo comparamos igualmente. Dice, bueno, en las narraciones que hablan de que, por ejemplo, los shias estarán en el paraíso, obviamente no es que el ser shia no lo hace. El shia tiene sus condiciones, por ejemplo, en las narraciones aparecen las nociones de que el shia tiene que hacer esto. Entonces, en realidad, el shia, cuando hablamos del shia, hablamos del seguidor del imam. O sea, quien sigue al imam en el sentido de quien obedece las órdenes, su comportamiento es conforme al comportamiento del imam. O sea, es una cuestión de comportamiento, de acción, esfuerzo. Entonces, con esas condiciones existe el tema de la salvación.
Yo quería saber si él conoce qué relaciones hay a nivel del catolicismo español entre el misticismo que hubo en el San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús y el Islam, el misticismo musulmán, y si realmente es verdad que ese misticismo procede del Islam, o sea, que estos místicos católicos y procede del Islam. Dice, es una pregunta muy específica. Todas las religiones a nivel místico están muy cercanas, ya es un conocimiento bastante común. Digamos, la materia prima de todas las corrientes místicas es la misma, no solo entre las religiones monoteístas, sino entre las religiones orientales, por ejemplo, y otras religiones. Dice, sí, muchos de los puntos fundamentales de las dos místicas son comunes, por ejemplo, lo que se llama la realidad muhammadiana o la haqiqa muhammadiyya, que ellos tienen un poco la misma visión con respecto a Jesús. Existen muchos puntos en común que son muy cercanos. Bueno, en realidad un punto de diferencia fundamental entre las dos místicas está en que nosotros todo lo que no sea Dios lo consideramos creación de Dios. Digamos, el nivel al cual puede llegar el místico es siempre bajo, digamos, el marco de la creación, sigue siendo una cosa. En el cristianismo, digamos, se transgredió ese límite, entonces pasó a ser Jesús el mismo Dios. Dice, en cuanto al tema de España, parece que el tema de la filosofía y la teología judía estuvo más relacionado con, digamos, la corriente islámica. Y creemos que los efectos, digamos, de un lado y otro fueron más que con la filosofía y la teología. En cuanto al tema de la mística cristiana, bueno, yo ahí utilizo una expresión que es el mercado de las místicas, el mercado de las concepciones místicas, porque especialmente existe mucha cuestión que no tiene nada que ver con la mística, simplemente parte de empezando desde Pablo hasta todo lo que estamos a nivel actual de la sociedad. Yo tengo una pregunta breve que a lo mejor quizás es una cosa demasiado personal y si quieres lo hablamos luego en privado, si puede ser. Como sabes, yo estoy interesado un poco en la comparación de los rituales llevo trabajando fotográficamente 2 años en el Ashura o los rituales del mes de Muharram, y llevo 5 o 6 años trabajando en los rituales de Semana Santa, especialmente en la Andalucía, que es muy viva, ¿no? Y veo muchísimas cosas en común. He leído que hay sabios shia que de alguna manera denostan esta comparación porque dicen que muchos de estos rituales están basados o robados o recuperados de, digamos, que se relacionan, ¿no? Pero me gustaría saber si hay algún tipo de bibliografía a este respecto. خب واقعیتش اینه که چیزی که ما در خصوص عزاداری داریم همه جزئیاتش سفارش شده نیست، یعنی در واقع یک توصیه‌های کلی شده به زندگی نگه داشتن یاد عاشورا که خب این توصیه‌های کلی رو داره. اما اینکه به چه شکلی باشه، اینکه می‌بینید گاهی به شکل سینه زنی هست. El tema de que haya un libro no pero dice, con respecto al tema de recordar a los rituales, nosotros en las narraciones tenemos simplemente el tema de vivificar, digamos, mantener vivo el recuerdo de una mujer natural. No hay detalles de cómo se manifiesta, digamos, los sentimientos de los que eso es muy subliminario, muy de la cultura, muy de cada pueblo, de cada grupo humano, muy popular. Entonces dice que en realidad eso no se debería considerar un fenómeno religioso, porque no está basado en las enseñanzas de la de una forma general dice, bueno, recuerden al imán Hassan Nasrallah, recuerden a la tristeza, lloren por el hombre. Luego algunos creen que la tristeza es, por ejemplo, golpearse el pecho, otros con las cadenas, otros quizás con el tiempo se transforma en un fenómeno popular muy importante y ya después termina siendo la manifestación, digamos, de la Ashura en las sociedades. Sobre eso, bueno, los sabios dicen, bueno, todo aquello que esté dentro de un marco que el Islam no prohíbe y que sirva para recordar a los inocentes, la permitió que la gente lo siga haciendo. Pero hay cosas que no, ya después termina siendo una especie de extremismo, como el tema de sacarse la sangre. Esas cosas, obviamente, digamos, que denidan la imagen del Islam, no ayudan mucho. Entonces, ya los sabios ahí sí se con respecto al libro, nos dice que no vamos a comparar. یعنی توهین
محسوب میشه از این جهت می‌بینیم که نه می‌کنن. به نظرم میاد یه قسمت زیادی جنبه عرفی داره. Dice, bueno, todo aquello que permite y que ayuda a la, digamos, a poder mantener vivo el recuerdo, eso está correcto, todo aquello que aleja un poco la verdadera imagen o el verdadero objetivo que es recordar eso, y que tiene una forma muy demasiado lejana de ver. Tuvimos un caso de un invitado cristiano que había visitado Pujón en el día de la ciudad y había dicho justamente esto, es una muestra de la religiosidad del pueblo, o sea, todo este movimiento implica realmente un pueblo religioso que tiene un fervor religioso importante. Entonces eso conviene, digamos, tener un movimiento de esa forma que mantenga, pero cuando ya se transforma en algo que va más allá de la religiosidad, que son unas también digamos, de deseo personal y final, tiene que ver con el recuerdo. Dice, yo en un diálogo que tuve con unos cristianos alemanes, llegamos a esta conclusión de que en el Islam existe, digamos, mucha más práctica religiosa, o sea, la sociedad musulmana es más practicante en el sentido de manifestaciones religiosas, ¿no? Que se ven todo lo que tiene con lo espiritual y lo devocional. Y ellos decían que eso en realidad termina, digamos, fortaleciendo la religiosidad del pueblo, o sea, la misma religión del pueblo se mantiene viva con ese tipo de prácticas. En el cristianismo vemos que desgraciadamente poco a poco fueron alejándose del Cristo y de la práctica y de la devoción, y eso les afectó a la misma religiosidad, o sea, ya hoy el pueblo cristiano es menos religioso. Entonces, eso es un punto positivo, que hace hincapié en la manifestación de nada, en relación a lo que se está hablando, cómo evitar, bueno, el hecho de tener esos puntos, buscar esos puntos en común para favorecer el diálogo, pero a la vez estar haciendo hincapié en esa distorsión, esa introducción, mezcla de ideas humanas con ideas divinas que hace el cristianismo, cómo evitar que se nos pueda transgiversar o utilizar en nuestra contra cuando desde muchos sectores se nos considera que dentro del siismo se han mezclado ideas ajenas al Islam o se han introducido incluso ideas del cristianismo con las que estamos hablando. No sé si me explico. Me refiero al juego, cuando estamos buscando puntos en común para ese diálogo, estamos precisamente remarcando que dentro del cristianismo ha habido una distorsión, se han mezclado ideas humanas y ideas ajenas a la divinidad del cristianismo, y a nosotros desde grupos muy muy wahhabi se nos acusa precisamente de introducir, de hacer innovación o introducir cosas ajenas, en muchos casos cosas procedentes del cristianismo. ¿Cómo llevar esa balanza para así poder estar en ese diálogo, pero no es estar sacando pudiendo dar argumentos, me imagino con el conocimiento, ¿no? Pero bueno, un poco... Bueno, en realidad nosotros cuando estamos hablando un poco de esta mezcla de ideas humanas y las ideas divinas, se está hablando de una época específica. Hans Kuhn, en el libro del cristianismo, habla de 5 épocas diferentes del cristianismo. Una época donde el cristianismo era el cristianismo judío, en el sentido de otra es una época del cristianismo helénico o el helenista, y es básicamente esta época cuando yo hablo de la mezcla entre lo humano y lo divino, que es el haber, digamos, transportado a Jesús desde un estatus humano como profeta y haberlo hecho Dios. Y cuando entra un poco todo el tema de la escolástica, el tema, digamos, de las ideas filosóficas como parte de las enseñanzas, por ejemplo, el tema del lobo, todo lo que la filosofía habla como el tema de la sustancia para la defensa de la dignidad, etcétera, etcétera. Todo eso, hasta muchas cuestiones del ritual que ellos mismos dicen que es parte de la dignidad del pueblo, o sea, no fue nada establecido a través de la religión. Todo eso hace del cristianismo una religión de mezcla, diferente a lo que nosotros planteamos, por ejemplo, el tema del intelecto o la razón en el musulmanismo, que
está bajo la luz del libro y de la tradición. O sea, no es que nosotros tenemos un proyecto como algo independiente, o sea, con una referencia religiosa independiente del libro, sino bajo la luz. En cuanto al tema de que algunos consideran que en el sismo hay digamos, innovaciones, hay malas, poesía, de la religión, en realidad eso no tiene que ver con un estudio objetivo de eso, tiene que ver con una mala interpretación de un grupo que entiende el sismo a su manera. O sea, esa es la interpretación de algunos grupos, digamos, dentro de los sunitas que tienen una interpretación muy esotérica. Nosotros dijimos que el intelecto es una herramienta, digamos, que a la luz de la revelación y la tradición puede interpretar correctamente la religión, diferente a esos que simplemente tienen una interpretación muy literal del texto. Eso, bueno, hay mucha diferencia entre interpretación y interpretación. Mira, el año pasado en Nayaf, en un congreso que se viene haciendo los 2 últimos años con motivo de la fecha del Gadir, coincidí con una delegación de la Iglesia Cristiana Georgiana, que la encabezaba un obispo y varios miembros de la Iglesia. Me llamó la atención de que en la vestimenta no utilizaban cruz, y un día les pregunté en el hotel, ¿no? Y curiosamente me dijeron que el hecho de que ellos no usaran cruz se debía, digamos, a un acto de solidaridad con los musulmanes en un momento determinado en la historia de Georgia, en la que el gobierno de allí comenzó a perseguir a los musulmanes georgianos, y la forma de distinguir quién era musulmán y quién no era quién llevaba cruz y quién no. Entonces esta iglesia, como solidaridad con sus compatriotas musulmanes, dejó de usar cruz. Bueno, como me hablaron inglés, tú sabes, yo tampoco manejo mucho, hubo cosillas que se me escaparon. Entonces, a ver si él nos podía decir algo sobre esta iglesia que yo ni siquiera sabía que existía, y esa relación con los musulmanes, o esa buena relación con los musulmanes, ¿qué origen tiene? البته حالا من این رو نشیدم، یعنی مورد که ایشون اشاره کنن، فقط به یه تفاوت دیگه بین مسیحیت شرق و مسیحیت غرب اشاره کنم که مسیحیت غرب یعنی اینایی که معمولا شما آشنا هستید. Sí, no, yo no había escuchado eso. Pero dice que hay una diferencia que hay entre el cristianismo oriental y occidental, que en el occidental generalmente usan la cruz o sola o con una estatua, o sea, acá solamente se puede hacer. Pero dice, no, yo no había escuchado eso. Igual es un tema que se vino después, no es parte, digamos, de la ritual. انجام چیزایی که به مرور زمان تو کلیسا شکل گرفته، حالا یه عده‌ای استفاده میکنن، یه عده‌ای استفاده نمیکنن.